Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 21. Habíamos hablado de un mensaje muy importante que el apóstol Pablo había dejado a los hermanos en Éfeso, un mensaje dirigido a los líderes de la iglesia, pero también para que este mensaje también le llegara a todos aquellos que se estaban congregando en los diferentes puntos donde el apóstol Pablo ya, muchas diferentes ciudades, había predicado el evangelio. Luego pues pasamos un devocional en este mismo capítulo 21 del verso 1 al 14, donde habíamos hablado que el apóstol Pablo, un ministro obediente que había pasado la prueba por diferentes profecías que se le había dicho lo que él iba a sufrir, pero que aún así él estaba dispuesto a no ser nada más que encadenado o preso, sino que a dar su vida por el Señor. Habíamos recordado esas palabras que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, que si uno murió por todos, todos tienen que morir por aquel que murió por ellos. Dar la vida por Cristo, tomar la cruz. También habíamos dado un punto muy importante. El apóstol Pablo había sido desobediente a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Simplemente el apóstol Pablo se estaba apoyando en lo que Cristo le había dicho, que él iba a padecer, a sufrir, y que era necesario que él siguiera predicando, dando testimonio a los suyos en su nación, pero también a todos aquellos gentiles, porque el apóstol Pablo se le había dado una promesa, que él iba a ser un testigo a todos aquellos que estaban a su alrededor. Habíamos visto pues a ciudades como Coda, Roda, Patrara, Chipre, Siria, Tiro, y una escritura sorprendente que nosotros encontramos en Isaías capítulo número 19, cuando vemos el juicio a Egipto. Dice: en aquel tiempo, Isaías 19:23, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios entrarán en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Fíjese que hay un enlace entre los egipcios y los asirios. Dice: y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Había una profecía ya dada hacia los gentiles, donde los gentiles glorificarían el nombre de Dios. Y dice: en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Fíjese, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Los tiempos que se le profetizan pues al pueblo de Israel, que va a ser los tiempos donde el Mesías va a venir, el Mesías va a llegar. Es importante también leer las cartas de nuestro hermano apóstol Juan, cuando él dice: hijito, estamos en el último tiempo. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Cristo el justo, el que nos dio el amor primero. Por eso le amamos a él. Y él dice que estamos en los últimos tiempos, porque los últimos tiempos son de la cruz para acá. Los últimos tiempos señalados por el Padre, como aquellos días proféticos. Es un lenguaje profético, poético, para que entendamos que después de la cruz para acá, Dios tenía una bendición tanto para el pueblo judío como para el pueblo gentil. Y dice: porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos. Wow, es la palabra que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo número 2, porque somos hechura suya, hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Es importante también ver el cántico profético que el apóstol Pablo nos deja ver a través del libro de Juan.
y también a través del libro de Pedro, donde Pedro le dice: vosotros sois ahora pueblo adquirido, nación santa, pueblo de Dios. Y dice el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo número 10 verso 22: oh, provocaréis a celo al Señor, somos más fuertes que Él, dándole un ejemplo a los corintios que no se pongan como estaba el pueblo de Israel, que puso a celo al Señor, y entonces Dios le trajo un castigo. Que no somos más fuertes que el Señor, que tenemos que comprender y entender que Dios es Dios celoso, pero también un Dios poderoso y castigador. Así que en este devocional que vamos a ver en el capítulo número 21 del verso 15 al 24, pueblo elegido, pueblo unido, Pablo en Jerusalén y el ministerio revelado. Así que hay un pueblo ya elegido y un pueblo unido. Tanto judíos como gentiles llegan el apóstol Pablo a la ciudad de Jerusalén. Así que el libro de los Hechos muestra la transición más profunda en la historia de la redención. Como en el antiguo pacto, los pueblos de Israel que estaban fuera de la carne ahora se transforman en un pueblo espiritual unido en Cristo. Judíos y gentiles, pues, que estaban separados por la ley, habíamos hablado, ahora están unidos en Cristo. Es lo que dice el libro de Ezequiel 37, que aquellos muertos, huesos secos, tendrían un solo jefe, y que de esa descendencia también vendría una descendencia de parte de los gentiles. Ahora, se transforma en una unión en Cristo, judíos y gentiles regenerados por la misma fe, cumpliendo así las promesas de los profetas, como el apóstol Pablo está diciendo acá en este capítulo número 21. Ahora, Pablo asciende a Jerusalén no como un enemigo de la ley, sino como un ministro del ministerio de Dios revelado en Cristo, que los gentiles serían coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas hechas a los padres por medio del evangelio. El apóstol Pablo, allá en su libro a los Gálatas, dice que también que los que son de la fe de Abraham, que fue justificado no por la ley, sino por la misericordia del Señor, sino por gracia, también son coherederos y linaje de Abraham soy. La iglesia de Jerusalén vivía un momento delicado. Miles de los judíos habían creído, pero seguían siguiendo celosos de la ley. Es parte también del plan de Dios que ellos fuesen celosos de la ley. Acuérdense que este celo es lo que viene a traer la salvación a los judíos, porque ellos, como dice el cántico de Deuteronomio, pero engordó Jerurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ese menosprecio les trae a ellos la enemistad con Cristo, porque menosprecian a Cristo, que es la roca de salvación, pero ellos siguen en su ley. Pero eso es lo que le trae el celo para el convertimiento. Antes de cualquier conflicto, Pablo debe rendir cuenta a los ancianos y a Jacobo, reconociendo que todo lo que había sucedido entre los gentiles había sido obra de Dios. Su sufrimiento, su ministerio, no parte de una idea personal, sino de una revelación divina que tuvo escondida en los siglos antes, pero ahora había sido manifestada por el Espíritu Santo, como el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo número 3, verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ahora, esto no se podía tampoco dar a conocer. ¿Por qué no se podía dar a conocer? Porque el único que iba a hacer esa unión entre judíos y gentiles era el Mesías, y si el Mesías no había venido, no había muerto, tampoco se podía dar esa explicación, no se podía explicar ese misterio que en la cruz el Señor Jesucristo, con su muerte en su carne, dice el apóstol Pablo en los Efesios en el capítulo número 2, hizo de los dos pueblos uno solo. Y es por eso que el evangelio ahora viene a entrar en la mente y en el corazón tanto de judíos como gentiles. En Efesios también capítulo número 3, el verso 6, dice que también los gentiles son herederos, coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora también desde Osea se anunció que Dios llamaría pueblo a los que no eran pueblo. En Romanos capítulo número 9 al 11 el apóstol Pablo declara un versículo muy importante
que encontramos aquí en Primera de Corintios capítulo número 10 verso 21, pero que también lo encontramos en Romanos capítulo número 11, que es el cántico de Deuteronomio, el verso 21. Dice: ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Fíjese que ellos tienen un celo, son celosos. La palabra celo es importante porque es lo que nos muestran las escrituras. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con los ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Entonces, de no haber temido de la provocación del enemigo, no sería que, dice, avancen sus adversarios, no sea que le digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, no Jehová. Entonces hay una palabra poderosa, hay una palabra ya escrita antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Ya Dios lo había llamado mi porción, porque había un grupo que verdaderamente iban a creer y que Dios lo iba a llamar. Entonces, ya hay una historia en el antiguo pacto donde todo esto se muestra. Dice la escritura en el poderoso nombre de Jesús, Hechos 21, verso 15. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinimos también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberle saludado, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Eso es lo que habíamos dicho, que el apóstol Pablo va a contar lo que Dios hizo a través de él. Es por eso que él le dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo número 4, verso 7, que la excelencia es de Dios, no de él. Dice el verso 20: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esto es importante porque ya el apóstol Pablo había entendido que la ley vieja era sombra de lo que había de venir, que la verdadera circuncisión es la del corazón. Es por eso que hemos hablado de un libro muy importante para entender el libro de los Hechos, el comienzo del Evangelio, y es el libro de Deuteronomio, el libro que Dios le da a escribir a Moisés en el capítulo número 10, donde dice que el pueblo no tiene el corazón circuncidado, pero que en el capítulo número 18 dice que ese jefe que va a venir, que es Jesucristo, donde él pondría sus palabras en su boca, era quien iba a circuncidar el corazón del pueblo. Dice acá en el verso 22: ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícale con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se te informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Así que vamos a ver pues esta enseñanza muy importante: un pueblo antiguo y un ministerio eterno. Así que dice: subimos a Jerusalén trayendo con nosotros a Nasón de Chipre, discípulo antiguo. El detalle de Nasón, un discípulo antiguo, muestra la continuidad del pueblo de Dios antes y después del Pentecostés. Era un discípulo antiguo, una persona que andaba con Jesús. Nosotros leemos Lucas 16:16. El Señor Jesucristo dice que los profetas llegaron hasta Juan, que Juan es el último profeta, que ya no hay más profetas del antiguo pacto, que el nuevo pacto ahora todos los que creen profetizan, y eso es lo que habíamos hablado en Oseas y también
lo que dice Joel capítulo número 2 verso 28, que el Espíritu se derrama sobre toda carne, y vemos como las mujeres también entraron en el ministerio a hablar la palabra de Dios. Entonces un discípulo antiguo del pueblo de Dios antes y después del Pentecostés, no hay entonces ahora dos pueblos, hay es uno solo, sirviéndole al Señor, tanto judíos como gentiles, hay uno solo, extendiendo pues lo que está en la palabra de Dios. Hay que entenderlo, hay que ser entendido, es revelado progresivamente, un solo pueblo, como dice Efesios capítulo número 4, un solo Dios, un bautismo, miembros los unos de los otros. Romanos capítulo número 12 verso 5, miembros los unos de los otros. O sea que no estamos separados, no estamos desfragmentados. En Oseas capítulo número 2 verso 23 dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. En Romanos 9, 24, 26 aplica esta profecía directamente a los gentiles, una profecía muy importante y poderosa que el apóstol Pablo habla en Hechos, y también ahora lo aplica también en el libro de Romanos. Romanos 9 verso 24, vamos a leerlo también acá. Romanos 9 verso 24. El apóstol Pablo también habla en Romanos que hay una profecía en Oseas también, en el capítulo número 65, acerca de los gentiles. Dice: a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada y a la no amada, amada. Así que el apóstol Pablo también utiliza Isaías 65, donde Génesis 21, 12, Isaías 65, Génesis 18, 10. Hay muchas escrituras que nosotros encontramos acá del antiguo pacto, donde el apóstol Pablo, Isaías 45, 9, cuando dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más, oh hombre, quien quiera que sea, que alterques contra Dios, dirá el vaso de barro que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hablando acerca de este ministerio, de lo que estaba pasando, que los judíos se mostraban duros, pero los gentiles estaban entrando a la salvación. Ya era una obra de Dios. Es por eso que dice el apóstol Pablo: inescrutable. ¿Quién entendió la mente de Dios? Porque a través de esto rescataba a judíos y también rescataba a gentiles. A los judíos por el celo y también a los gentiles por medio del evangelio de Jesucristo. Entonces terminaban por ese celo también los judíos creyendo en Cristo, y había millares, dice aquí. Ahora, en la obra de Dios es muy importante. No existe recién llegado, antiguos, todos somos parte del pueblo escogido antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo número 1 verso 4. Todos los que van llegando están en la mente de Dios. Dios lo está añadiendo al pueblo. Son personas que en su mente, en su corazón, a través de la fe y el mensaje del evangelio, llegan a los pies de Cristo. Es por eso que este mensaje no te ha llegado por casualidad. Es un mensaje que desde antemano ya Dios había puesto en la boca de nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Él dice: pondré mis palabras en su boca. Es una profecía cumplida, poderosa. Y lo que Dios hace, lo hace en su mente eterna. Dice: Pablo expone su ministerio entre los gentiles y les contó uno por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. En Efesios capítulo número 3, verso 3 al 6, que los gentiles son coherederos y partícipes de la promesa en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo número 1, verso 26-27, el misterio que había estado oculto, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo no habla de su esfuerzo, sino de lo que Dios había hecho, de la misión que él estaba pues exponiendo. El evangelio es una misión no humana, es una misión que viene de la mente de Dios. En Romanos capítulo número 15, verso 8, vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos habla también acá en esta carta a los romanos, que es una carta muy importante también, una carta muy poderosa que nos hace ver y entender el ministerio del apóstol Pablo hacia los gentiles. Y eso es lo que dice el evangelio a los gentiles. Es una encabezado que está acá en Romanos capítulo número 15, dice: pues os digo que
Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Eso le debe quedar claro a muchas personas que están confundidas, que piensan que las promesas que estaban en el antiguo pacto no se han cumplido porque los judíos todos no aceptaron a Jesucristo y tienen una mala teología, una mala doctrina. Pues el apóstol Pablo lo está dejando claro. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Fíjese que él vino a ser siervo de la circuncisión, del pueblo por la cual Dios había escogido, del linaje de Abraham, y había señalado a David como que el que de ahí venía la simiente, porque desde Génesis, en el capítulo número 49, se le da la promesa es a Judá, y de la tribu de Judá. De la tribu de Judá es que viene entonces nuestro Señor Jesucristo, que es la tribu donde pertenece David. Entonces dice, para mostrar la verdad de Dios, dice, para confirmar las promesas hechas a los padres. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confirmaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Esto está bien claro en segunda de Samuel 22:50, Salmo 18:49 y Deuteronomio 32:43. Es por eso que estas escrituras son importantes. Son reflejos que están acá en la Biblia que nos dejan a ver y a entender lo que ya Dios ya había determinado en su escritura. Y estábamos acá también en esta escritura, vamos a leerlo. Dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de su siervo y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Alabad naciones a su pueblo. Es decir, que por medio del pueblo de Israel entró la salvación, porque entró Cristo. Cristo es la luz del mundo y los envía a ellos a ser la luz del mundo. Eso es lo que dice Hechos 13. Dice Hechos 13, cuando el apóstol Pablo es rechazado por los judíos, que Dios le había mandado a ellos hacer luz hacia los gentiles. Salmos 22, verso 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Salmo 67, verso 3 y 4, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Ahora, el creyente debe aprender a reconocer que todo es fruto espiritual y que todo fruto espiritual no depende de sí mismo, sino que proviene de Dios. No es un mérito propio, no es que los gentiles son muy sabios, o no, los gentiles estaban muertos en delitos y pecados, estaban en oscuridad espiritual y vienen a entender todas estas cosas por medio del poder de la palabra de Dios y del evangelio que está invadiendo sus mentes y sus corazones. Alabad, alegraos gentiles con su pueblo. Es lo que está escrito en Romanos capítulo número 15, el ministerio hacia los gentiles. Ahora fíjese que en Hechos 21:20, vamos a leer esta otra parte de lo que estamos leyendo, celos de la ley y tensión de la transición. Fíjese, celo de la ley y la tensión de la transición. Hay una transición. Dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron. Israel era sombra de lo que había de venir. Hechos lo dice bien claro acá en el verso 21. Vamos a leerlo. ¿Cuántos millares de judíos celosos de la ley se les ha informado que enseña a apostatar? Porque también Jesucristo había dado una profecía que el templo sería destruido y también la ciudad. Es lo que está bien claro en los profetas, que hay una mala teología también, un mal entendimiento. Cuando Jesucristo vino, los judíos entendían que Jesucristo venía a restaurar el pueblo. Es la
pregunta más importante que nosotros encontramos en Hechos capítulo número 1. ¿Restaurarás Israel en este tiempo? Eso es una pregunta que no tenía una mente con el conocimiento de las escrituras, porque si nosotros leemos Daniel, dice que vendría un príncipe que destruiría la ciudad y el santuario. Era una pregunta sin entendimiento teológico, sin entendimiento de las escrituras, porque cuando leemos a Ezequiel, leemos a Osea, leemos a Daniel, nosotros leemos a Isaías, hay un juicio que viene que es llamado el día del Señor y que se cumple espiritualmente, y es un día que tipifica también el juicio a la tierra. Fíjese que la tierra no pecó. Las cosas creadas no pecaron. Quien pecó fue el hombre, y el juicio está establecido para el hombre. Es también un mal entendimiento que tenemos hoy en día, porque el juicio no está decretado para la creación. El juicio está decretado para los ángeles caídos y los hombres que pecaron. Para la creación hay una renovación, una santificación, una nueva creación por causa de la infección pecaminosa, porque dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 5, que por un solo pecado entró el juicio, y por ese pecado entró la muerte. Y también el mundo entra el pecado por causa de la maldad, y Dios maldice la tierra por causa del pecado del hombre. Pero no fue la tierra o la creación quien que entendía y sabía, y se le había dado un mandamiento. Eso se le dio al hombre. Es por eso que viene el juicio hacia el hombre, no a las cosas creadas, porque hay una mala interpretación también teológica, donde muchas personas creen que ahí viene un juicio a la tierra porque la tierra es pecadora y Dios va a destruir todas las cosas. No, Dios va a destruir todas las cosas porque el pecado ha contaminado la tierra, ha contaminado la creación por una maldición que Dios echa en Génesis a lo creado por causa de la desobediencia del hombre. Eso tenemos que entenderlo y comprenderlo. Ahora, dice Romanos capítulo número 14, verso 1 y 5. Unos hacen diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Dice, recibimos los unos a los otros como Cristo nos recibió. La obra del Evangelio no destruye identidades culturales, sino que las somete a Cristo. La fe verdadera no necesita uniformidad externa para entender la unidad interna. Entiéndase eso. La fe verdadera no necesita uniformidad externa para entender la unidad interna. Isaías 56 también habla acerca de todo esto. Es por eso que el apóstol Pablo, en uno de mis estudios, denominado como Pablo, el Isaías del nuevo pacto, Pablo entiende y comprende todas esas profecías, que se le dan al profeta Isaías, y la empieza a desplegar, la empieza a hablar para que aquellos entiendan que Dios había dicho todas estas cosas. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y a los que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Fíjese que se había dado de antemano a aquellas personas, como el apóstol Pablo va a decir que era celoso de las tradiciones de sus padres, lo dice en el capítulo número 1 también de Romanos, pero que ya eso había quedado como una tradición y que el verdadero reposo es Cristo. Dice, los llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Ahora, ¿quién tipifica esa casa ahora? Esa casa es Jesucristo, porque cuando nosotros venimos al nuevo pacto en Hebreo, dice Hebreos capítulo número 3 que la casa la cual somos nosotros, que Jesucristo es el Hijo sobre la casa de Dios, que Moisés fue siervo, pero Jesucristo es el Hijo que está sobre su casa, que ya no es como en el antiguo pacto. Dice Hebreos capítulo número 3 verso 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Fíjese, para testimonio de lo que se iba a decir,
Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Es la gloria del Señor la que se está manifestando. Entonces el apóstol Pablo se le dice en el verso 22-24, purifícate con ello, paga los gastos y rasúrale la cabeza. Entonces se trata del voto nazareo. Regulado y mandado en Números, capítulo número 6, del verso 1 al 21. Ahí hay una separación corporal, abstinencia del vino, que no se corte el cabello y finalmente rasurarse la cabeza para cumplir el voto. Estos 4 hombres estaban entre ellos ahí que necesitaban pagar el voto, y Pablo le paga todos los gastos para que no haya problema, porque era costoso. Pablo paga todo. Entonces, ¿por qué Pablo accede? Porque el evangelio no prohibía practicar las costumbres judías, siempre y cuando se consideraba pues algo nada más que cultural, no un requisito para salvación. Y Pablo dice en 1 Corintios 9:20, me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos. O sea que había un propósito de salvación. Ahora, es fuerte el apóstol Pablo, porque tenía él que tomar varias acciones en diferentes lugares y tener una mente ya firme para estar en esta transición, en su paso por donde en diferentes lugares por donde él pasaba. No era fácil. Ahora, el mandato divino es llevar el evangelio sin importar la flaqueza, las dificultades que él iba a enfrentar. Ahora, la iglesia debe aprender a caminar en sabiduría cuando conviene a los creyentes un trasfondo distinto. Pablo, lleno del Espíritu Santo, no usa la libertad para confrontar innecesariamente, sino para promover la paz del cuerpo de Jesucristo. Pablo no quería conflicto. Pablo lo que quería era corazones transformados y que vieran que verdaderamente había un hombre que les amaba y que estaba dispuesto a sacrificar sus libertades para que otro llegara a los pies de Cristo. Es por eso que cuando nosotros vemos que estamos haciendo algo, que a nuestro hermano le puede ocurrir una caída o un mal pensamiento, es mejor no hacerlo. Este pasaje nos muestra a Pablo no como un antagonista en contra de la ley, sino como un siervo maduro, capaz de discernir entre lo esencial y lo cultural. El evangelio no destruye a Israel, sino que revela lo revelado al verdadero Israel espiritual formado entre judíos y gentiles. Así que el evangelio no vino para destruir a los judíos, sino para acabar con el sistema religioso que no daba vida. Era un sistema de muerte, lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo número 3, que la ley era el ministerio de muerte, pero que Jesucristo trae el ministerio de vida. Así que el evangelio no viene a destruir, viene a edificar, pero a edificar el corazón caído, no las estructuras o las bases mundanas y terrenales que están infectadas de pecado. Este mundo está infectado por el pecado y va a ser destruido. Entonces viene a revelar el verdadero Israel formado por judíos y gentiles, que el mismo Israel que se convirtió el día de Pentecostés es el que le predica también a los gentiles y se hace un solo pueblo. Las profecías de Oseas, Isaías y los salmos y todos los profetas encuentran su cumplimiento cuando los creyentes de todas las naciones se reúnen bajo un solo Señor, una sola fe, un bautismo y, como dice el libro de Ezequiel capítulo número 37, un solo jefe. El voto, la purificación, la hospitalidad, la redención de cuentas y la recepción gozosa de los hermanos muestran una iglesia real, humana, llena de desafíos, pero guiada por el Espíritu Santo hacia la unidad perfecta. Pablo, al pagar el voto de los 4 hombres que estaban con él, no está negando el evangelio, está confirmando que el evangelio puede convivir con costumbres, cultura, cuando Cristo es el centro. La verdadera obediencia siempre busca la unidad, la paz y la edificación, siempre y cuando nosotros no le estemos dando culto y honra a los demonios o a las figuras que los hombres hacen en esta tierra como dioses. Porque eso también es muy importante, porque ellos están cumpliendo una cultura que es el mismo Dios del antiguo pacto, pero que ahora le ha dado el nuevo pacto. O sea, ellos no estaban cayendo en pecado, ni estaban siendo pues
idólatra, porque ellos están cumpliendo unos rituales que desde niños a ellos le habían enseñado, pero que ahora ellos entienden y entra en su mente y en su corazón, como le dice el apóstol Pablo a los filipenses, que ahora él no estaba buscando la justicia de la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo, porque antes el apóstol Pablo pensaba que por medio de las tradiciones y los rituales de la ley él iba a ser salvo, pero él entendió, el pueblo de Dios es antiguo y eterno, unido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo número 9, 11 y 10 de Romanos, dice, no, Dios no ha desechado a su pueblo que desde antes conoció. Está hablando desde antes de la fundación del mundo. No está hablando del pueblo carnal o el pueblo que se percibe humanamente. Está hablando del pueblo que ya Dios había escogido. Hay que saber y entender las escrituras. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo número 11, vemos cómo hay unas personas que están en la lista de la fe y el primero que se encuentra ahí es Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dice, porque alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. Así que desde ahí comienza el pueblo de Dios, el pueblo que desde antes Dios conoce, y desde ese linaje, cuando Dios destruye la tierra por medio del diluvio, quedan Can, Sem y Jafet y Noé. Entonces desde Sem Dios empieza a tomar el linaje cuando llama a Abraham, y de ahí empieza el linaje escogido, donde los judíos entran también al linaje y a formar parte del pueblo de Dios y a ser un instrumento para hacer luz hacia los gentiles. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, mi Dios amado, nos quedamos maravillados, sorprendidos, cómo tú nos hablas, cómo las escrituras pueden penetrar nuestra mente, nuestro corazón como espada de doble filo. Nos hace entender, ver y comprender. Solo basta, Señor mi Dios amado, dedicarse a leer tu palabra. No solamente hemos hablado versículos aislados, oh Señor mi Dios amado, una transición de versículos. No, hemos dado una enseñanza, un pensamiento, una doctrina que el apóstol Pablo expone. Ayúdanos, Señor, a que nosotros saquemos tiempo, no solamente para leer estos versículos aislados, sino que leamos el capítulo y hasta el libro completo, para que tengamos un buen entendimiento de tu palabra, Señor, y no estemos repitiendo lo que otros dicen, sino que seamos enseñados y guiados como fueron guiados tus discípulos por el Espíritu Santo. Vemos el ministerio del Espíritu, cómo está guiando a Pablo, cómo está guiando a los ancianos, cómo está guiando a los hermanos y a los judíos que se habían convertido, pero que no entendían una transición que hoy estamos gozando, y que tú has sentado ya las bases, los límites de las naciones, y en cada nación tú has puesto un jefe, Señor. Oramos también por ellos, Padre amado, por cada uno de estos gobernantes que están en las naciones, Señor mi Dios amado, que a muchos se le ha predicado el evangelio y que muchos te confiesan, pero que aún no te han entregado, Señor mi Dios amado, su corazón. Pero te pedimos también por ellos, por los gobernantes, los gobernadores, y que guarde tú los límites de cada nación, porque es lo que tú estableciste, Señor. Lo leemos desde el cántico de Moisés, que por medio de las tribus de Israel tú pondrías los límites de las naciones, Señor, y crearías y configurarías este mundo como lo tenemos hoy en día, donde todas las naciones tenemos la libertad de glorificarte, alabarte, aún en medio de algunas que, Señor, persiguen a los cristianos, pero aún así el evangelio ha llegado y hay libertad, aunque sea que lo hagan, Señor, en oculto, pero te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Pero lo que tú has permitido, lo has permitido. Los que tenemos la plena libertad, con gozo, con alegría, Señor mi Dios amado, lo aprovechamos, porque no sabemos hasta cuándo. Por eso te damos las gracias. Pero también, Señor, el llamado a aquellos que están muertos en delitos y pecados, que puedan entender y ver, Señor mi Dios amado, lo difícil, lo dificultoso que era en el primer siglo, y que ahora, hasta por medio de las redes sociales, acostado y hasta tomándose un jugo y comiéndose una comida, pueden escuchar el evangelio tranquilamente, Señor, en su mente y en su corazón. Es un privilegio, Señor. Es un regalo grande y poderoso que tenemos hoy día, Señor mi Dios amado. La libertad, la posibilidad, la confianza y la tranquilidad de
predicar, pero también escuchar. Por eso te damos las gracias, Padre. Toca las mentes y los corazones de aquellos que están muertos en delitos y pecados y que puedan ver y entender que esta es una obra tuya y no del hombre. Señor, mi Dios amado, porque tu palabra dice, pondré mis leyes en sus corazones, los haré andar en mis estatutos, esparciré un espíritu nuevo dentro de ellos, cambiaré su corazón. Todas las palabras están expuestas y dichas, Señor mi Dios amado, en tu persona, que tú eres el quien hace la obra, no nosotros. Cuando leemos la escritura, Padre amado, tú eres el quien transforma, tú eres el quien guía, tú eres el que, Señor, restaura, el que da vida, no nosotros. Ni nosotros a nosotros mismos lo vamos a hacer. Tú eres, mi Dios amado, el que dice en tu palabra que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. También le invitamos a que usted visite nuestras redes sociales, el canal de YouTube Oasis de Bendición, el canal de TikTok Oasis de Bendición y también nuestro Facebook Wilmer Rodríguez. Dios les bendiga, Dios les guarde.